sea cumplido a través de la predicación, de la enseñanza, y que tu pueblo responda en humillación ante tu gran majestad, en reconocimiento a tu grandeza, pero también en un compromiso fiel acerca del llamado que nos has hecho para seguir progresando en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Que este tema del dominio propio no sea un conocimiento, Señor, nada más, sino una realidad constante de práctica en nuestra vida para dominar los apetitos, los deseos de la carne y ser sometidos a la voluntad de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Así te pedimos estas cosas para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a concluir el tema que se ha venido abordando acerca del dominio propio. He estado escuchando luego de finalizar la clase, ¿verdad?, los comentarios de ustedes acerca de cómo este tema del dominio propio nos afecta cada día. Nadie está exento de esta falta de dominio propio. Generalmente cuando pensamos en el dominio propio, lo primero que se nos viene a la mente es una persona iracunda, una persona llena de ira, y entonces decimos tiene falta de dominio propio debido a los impulsos. Pero no podemos centralizar el dominio propio simplemente en estas reacciones externas que tienen que ver con la ira, con ese espíritu contencioso. Pues el dominio propio, hermanos, en realidad afecta a todas las áreas de nuestra vida. Nosotros debemos aprender a tener dominio propio no solamente en la ira, no solamente un carácter intempestuoso o contencioso. También se necesita dominio propio en áreas tan esenciales como en la alimentación, ¿verdad? Hay personas que tienen falta de dominio propio incluso para alimentarse. Se devoran literalmente la comida, siempre hay esa ansiedad por estar, y que se traduce en estar comiendo constantemente, lo que produce cambios en el organismo y en la salud. Entonces, la falta de dominio propio en la alimentación también nos lleva a vivir una vida desordenada. Necesitamos dominio propio en la manera en que organizamos el hogar, en la manera en que gastamos nuestro recurso en el hogar. Necesitamos dominio propio en la manera en que instruimos a nuestra familia, a nuestros hijos. Entonces, hermanos, el dominio propio es en realidad toda nuestra vida práctica y debe ser aplicada en cada vida. Y hoy vamos a continuar en el tercer punto, las razones por las que nosotros como cristianos debemos progresar o practicar el dominio propio. El dominio propio no es un tema en sí intelectual que debamos recibir, sino un conocimiento adquirido que nos debe de llevar ponerlo en la práctica en todas las áreas de nuestra vida con la ayuda del Espíritu Santo. Ya hemos visto que la primera razón es que el dominio propio es un fruto espiritual, no es una obra humana. Por lo tanto, el dominio propio está circunscrito a la obra del Espíritu Santo. Es en el poder del Espíritu Santo que nosotros sometemos la carne, los deseos de la carne. ¿Cuántos aquí batallan diariamente con los deseos de la carne? Las obras de la carne. Todos, a cada instante, estamos luchando contra la carne. Pero para dominar esos deseos de la carne se necesita el poder del Espíritu, que nos da la capacidad de negarnos a esos deseos pecaminosos con el fin de agradar a Dios y en cambio producir un fruto espiritual que se traduce en paz, en gozo, en paciencia, en templanza. Todas estas cosas que nos habla Gálatas capítulo 5. También mirábamos que el dominio propio, la segunda razón por la que como cristianos debemos ejercer un dominio propio en la vida práctica, es que es una señal de madurez espiritual.
Es una señal de un carácter transformado por medio de la palabra y en el poder del Espíritu. Vimos ahí el domingo anterior que no consiste, ese dominio propio, esa madurez espiritual no tiene que ver con los dones, porque la iglesia en Corintio estaba llena de dones, pero se comportaban como niños. Habían divisiones, pleitos, contiendas, murmuraciones, peleando por quién tenía los mejores dones. Entonces Pablo escribe y los trata, dice, no los puedo tratar como adultos, sino como niños. Entonces vemos ahí que no son meramente también cuánto tiempo nosotros tengamos en el Evangelio. Alguien puede tener 10, 20 años en el Evangelio, y eso no significa que tenga un carácter transformado, dominio propio, no significa que tenga una madurez espiritual. Tampoco se traduce por medio del conocimiento adquirido en los años porque haya ido a un seminario. Muchas personas están llenas su cabeza de conocimiento de la doctrina reformada y pueden carecer de dominio propio, de un carácter, de un obrero aprobado. Entonces hoy en tercer lugar vamos a ver que el dominio propio protege al creyente del poder destructivo del pecado. Y finalmente en el cuarto punto veremos que Cristo es el modelo perfecto del dominio propio al que nosotros debemos aspirar en esta vida presente. Vea todos los frutos que hay detrás de ejercer el dominio propio en nuestra vida. Hay un fruto espiritual que es consecuente con una vida del Espíritu. Hay una señal de madurez cristiana en el creyente, pero también el dominio propio protege al creyente del poder destructivo del pecado. Entonces nos vamos a centrar en este tercer punto en ello. Entonces vamos a ver que una vida sin dominio propio es una vida expuesta. ¿A qué es expuesta una vida sin dominio propio, hermanos? Proverbios capítulo 25, verso 28, lo dice de la siguiente manera para ilustrar cómo luce una persona sin dominio propio. Proverbios capítulo 25, verso 28 nos dice: como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Cómo cataloga ese pasaje de Proverbio al hombre que carece de dominio propio o que es sin carácter? Lo compara, lo ilustra como una ciudad derribada y sin muros. Si usted se remonta a la época medieval de las guerras, ¿verdad? Las conquistas se daban cuando un ejército venía sobre la fortaleza enemiga y eran derribados sus muros y sus puertas eran abiertas para que los ejércitos enemigos entraran a la ciudad y sometieran a los enemigos y ellos conquistaran esa ciudad. Asimismo, la Biblia ilustra que el hombre sin dominio propio es como esa ciudad que ha sido derribada y que carece de muros. Entonces piensa en una edificación sin esa fortaleza que lo protege, o en una casa sin techo. ¿Qué va a suceder? Está abierta la tempestad, está abierta a muchos factores que van a dañar la vida de quienes habitan en ese lugar. Así que el dominio propio funciona como esas murallas de protección que guardan el corazón, la mente y los afectos del creyente. Cuando pensemos en dominio propio, veámoslo desde esta perspectiva de la ilustración. Necesitamos construir esas fortalezas espirituales en nuestra vida, esos vallados espirituales en nuestra vida, para que estos invasores que representa toda clase de pecado no penetren nuestra fortaleza espiritual y destruyan lo que hay dentro de nosotros.
Entonces piense usted, cuando no ejerce el dominio propio, es como esa ciudad que ha sido derribada, que está abierta para que los invasores penetren su vida y la destruyan. También, hermanos, la gracia que se nos ha sido otorgada, la Biblia dice que por gracia nosotros somos salvos. Eso en cuanto a la salvación, pero dentro de esa salvación hay una gracia abundante siempre para nosotros, pecadores perdonados, que de manera diaria, constante, Dios la está otorgando para aquellos que acuden a Él. Pero esta gracia, hermanos, no solo nos perdona, sino que también nos enseña a vivir con dominio propio. O sea, no basta solamente con recibir la gracia de Dios para el perdón de nuestros pecados, sino también apreciar que esa gracia de Dios nos ha dado el poder, la capacidad por medio del Espíritu para ejercer dominio propio. Ese es el propósito de la vida cristiana, que nosotros tengamos dominio propio. La Escritura dice que antes nosotros en el mundo seguíamos las corrientes de este mundo y éramos enemigos de Dios, éramos opuestos a Dios. Mas cuando vino la gracia de Dios y se manifestó para salvación a nuestras vidas, hay un cambio de naturaleza. Nos volvemos a Dios en arrepentimiento y vamos ahora en esa dirección, en esa senda verdadera que Dios ha trazado para el creyente. Y en esa vida nosotros debemos ejercer ese poder y ese dominio propio que nos ha dado el Espíritu Santo. Antes nos gobernaba el pecado, éramos esclavos del pecado y hacíamos los deseos pecaminosos. Pero ahora en este cambio de naturaleza, el cristiano ya no está, dice, bajo el poder del pecado, sino ahora bajo el poder del Espíritu Santo. Y eso debe de ser manifiesto en una vida transformada de manera constante. El cristiano progresa, avanza en su crecimiento espiritual y en su santificación. Mire lo que Pablo escribe en la carta a Tito y recuerda una verdad fundamental a todo creyente. Él dice en Tito capítulo 2, verso 11 al 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué se ha manifestado la gracia de Dios? Para salvación a todos los hombres, sean judíos o gentiles. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ahora el pasaje no se queda ahí simplemente como la salvación, como aquel boleto al cielo al que todos aspiran a llegar, pero sin ejercer un dominio propio y una vida cristiana consecuente a los mandamientos de Dios. La vida cristiana, hermanos, no es simplemente un boleto al cielo donde hemos recibido la salvación y nos sentamos de brazos cruzados como los tesalonicenses que estaban holgazaneando esperando la segunda venida del Señor, y Pablo los amonesta a que deben trabajar. En Filipenses habla de que el cristiano debe de ocuparse de su salvación, ya que la ha recibido, debe laborar desde esa salvación que ha recibido en esos frutos espirituales, ejerciendo el dominio propio. Entonces Pablo a Tito le escribe y dice que el propósito de esa gracia es para salvación a todos los hombres, enseñándoos, dice, que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice, en primer lugar, dice, renuncien a toda impiedad, a toda esta clase de actos impíos que atentan contra la ley sagrada de Dios, contra los deseos mundanos con las que combatimos diariamente en nuestros pensamientos y en los deseos de nuestro corazón. Entonces Pablo exhorta y dice, renuncien a todo ello, a la impiedad y a los deseos mundanos, pero ahora nos redirige
a otra acción que debemos hacer. Dice que vivamos en este siglo presente, en este mundo caído con el que luchamos, con este pecado. Dice, ¿cómo debemos de vivir en este siglo presente? Sobria, dice. Sobriedad nos habla de dominio propio, justa y piadosamente. Estas son las virtudes que deben de ser encontradas en todos los cristianos, que debemos vivir sobriamente. Una persona sobria, ¿verdad? No es alguien impulsivo. Es alguien que piensa, que medita para hablar, para actuar en cómo debe de conducirse. Una persona justa que no anda en cosas indebidas, que actúa piadosamente, que manifiesta los principios del reino de Dios. Así que vemos que la gracia no es una licencia para pecar, no es libertad para pecar, no es libertinaje, sino que es la escuela de santidad. Esa es la gracia de Dios. No es para que pensemos cuántos pecados debemos hacer si de todas formas Dios nos tiene que perdonar por su gracia. No es convertir la gracia en libertinaje, sino es ver la gracia con el propósito divino que es nuestra santificación. La misma gracia que nos salvó es la que nos entrena para vivir con sobriedad, es decir, con un carácter probado, con un dominio propio. Queremos ver cuánto hemos avanzado en la vida cristiana. Observemos este fruto espiritual si está en nuestra vida. ¿Es usted sobrio en su andar diario? ¿Manifiesta esa sobriedad? ¿Vive de una manera justa? No solamente en la iglesia local, porque me ven los hermanos, sino también es una vida justa dentro del hogar, con su esposa, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo y en todo lugar donde usted se desarrolla. Vive de manera piadosa. La gente puede ver que usted en verdad es cristiano. Entonces ahí usted puede ver estas señales que la gracia de Dios está obrando para su santificación. También, hermanos, el dominio propio frena el avance del pecado antes que nos destruya. El dominio propio nos ayuda a refrenar el pecado. Pone esas murallas de protección para nuestra vida, para que estos enemigos no penetren y dañen nuestra vida espiritual. El pecado rara vez destruye de inmediato, hermanos. No es que llega así de golpe. Ya nos habla la carta de Santiago que hay un proceso para que nosotros podamos llegar a esa etapa de dar a luz el pecado. Hay un proceso. ¿Qué nos dice primero la carta de Santiago? Dice que nadie piense que es tentado por Dios. Hay gente que dice ahora, no, el Señor me puso, ¿para qué me puso a la mujer tan bonita, esbelta? ¿O para qué me puso ese negocio tan seductor donde puedo solucionar todos mis problemas? Entonces viene con la tentación, pero la carta de Santiago dice, no pensemos que Dios es el que nos tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Sino dice, cada uno de nosotros, por nuestros propios malos deseos, por la concupiscencia que hay en el corazón del hombre, que es fácil de ser seducido e inclinado al mal. Entonces hay ese proceso de seducción, y es como cuando está Adán y Eva, especialmente Eva, codiciando el fruto prohibido que Dios había dicho que no comieran. Pero fue seducida por medio de sus ojos, escuchó la oferta y finalmente fue llevada a cometer el acto. Lo mismo hace en el pecado, lo codiciamos, lo estamos observando, hay un deseo en nuestro corazón y finalmente no hay nadie, cuando hay esa etapa ya no hay nadie que refrene a ese hombre que sea dispuesto a cometer el pecado. Entonces, el dominio propio
nos da ese poder por medio del Espíritu para refrenar antes de que progrese en nuestra vida. Entonces, si usted se encuentra tal vez esta semana o en el resto de los días, o ha sido tentado o seducido por una oferta que es contraria a la voluntad de Dios, usted debe pensar como alguien del reino de Dios. ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto me acerca más a Dios o me aparta más de Dios? ¿Esto busca solo satisfacer mi deleite o esto trae a mi corazón deleite en cuanto al Señor? Porque el propósito final es que nuestro corazón encuentre deleite, no en las cosas del mundo, sino en Dios mismo. Entonces, este dominio propio refrena el pecado antes de que eche raíces profundas en nosotros. Pedro nos advierte en 1 de Pedro 5, verso 8. Nos dice así la carta de Pedro. Otra vez nos habla de sobriedad. Dice, sed sobrios. ¿Cómo debe de ser el cristiano? Debemos ser sobrios. Y agrega, y velad. Esto es estar vigilante. Estén alerta. Como esos murallas de protección donde en los ejércitos tenían atalayas que estaban observando si había alguna amenaza a lo lejos de un ejército invasor. Cuando apenas miraban una señal que los enemigos venían, ellos se preparaban mucho más para proteger la fortaleza a fin de que no fuese penetrada. De la misma manera es nuestra vida espiritual. Nosotros debemos observar, estar vigilantes, alertas ante la oferta del mundo, ante los deseos pecaminosos que se manifiestan y también ante alguien que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No debemos minimizar estos tres elementos como alerta, como a estar vigilantes. Y Pedro dice que seamos sobrios y que velemos, porque vuestro adversario, el diablo, no descansa. Satanás no es que es omnipresente como Dios. Él no es omnipresente, pero sí tiene un sistema lleno de maldad que opera en el mundo. No es que tiene a Satanás ahí al lado, pero hay un sistema que tiene el espíritu de maldad que se presenta tentador para el cristiano. Entonces, el adversario anda como ese león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien esté con la guardia baja, alguien que esté con falta de dominio propio, que sea una presa fácil. Entonces la advertencia es: no seamos presa fácil de Satanás, del pecado ni del mundo. La sobriedad espiritual implica, hermanos, vigilancia, alerta y dominio. El creyente que vive sobrio no anda jugando con la tentación, hermanos. No se cree un Superman. No tiene una alta estima de sí mismo que la que debe de tener. Usted ve muchas iglesias evangélicas que promueven casi como esa aparente espiritualidad robusta, fuerte, casi como un Goku, ¿verdad? Con todo su poder, y que andan peleando con Satanás, con demonios que van en el espíritu al Himalaya, que tienen guerras espaciales en el espíritu. Pero usted observa estos falsos maestros que promueven esa aparente heroica vida espiritual inexistente, que se pasan divorciando a cada rato. No renuncian al ministerio y siguen con sus falsas enseñanzas aparentando una vida espiritual inexistente.
Lo cierto, hermano, es que el cristiano no es un superhombre, es una persona necesitada diariamente de la gracia de Dios, que debe vivir en humildad, reconociendo que aún en nosotros está el peligro latente, que aún luchamos con este remanente de pecado y que el mayor enemigo lo tenemos dentro. A esto se refería Martín Lutero cuando mencionaba acerca del bautismo, como que somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. Entonces él decía, pero se me olvidó que ese viejo hombre aún sabía nadar. Entonces, aunque nosotros hemos sido perdonados, limpiados, totalmente justificados, no debemos olvidar que aún esos residuos del pecado luchan contra la voluntad del Espíritu. Se combaten entre sí, nos dice Romanos. Muchas caídas públicas, hermanos, no comienzan con grandes pecados. Comenzaron con cosas pequeñas, con un mensaje de amistad. Y esta raíz fue creciendo a volverse conversaciones subidas de tono. Y al final, todo esto lleva a concretar pecados escandalosos que atentan contra la moral, cosas de las cuales dañan nuestra propia reputación. Entonces, ¿por qué nosotros hemos de andar en lugares resbalosos? Debemos evitar el pecado, andando en lugares que promueven el pecado, el libertinaje, no entrando en conversaciones deshonestas, libertinas, que puedan alimentar los pensamientos de los cristianos para que la semilla del pecado entre en nuestro corazón. Así que también el dominio propio nos ayuda a frenar el avance del pecado antes de que nos destruya. El dominio propio, hermanos, preserva el gozo y el testimonio cristiano. Contrario a lo que el mundo enseña, el dominio propio no roba el gozo, hermanos. Para el mundo, ¿verdad? Lo toma como alguien suavecito, alguien blandito, aquel que manifiesta un dominio propio. Para el mundo todo es espada, todo es rencilla, todo es dimes y diretes. No seas tonto, no te dejes, responderle así. Y vemos una sociedad hoy en día que lo que menos tiene es dominio propio, donde gobierna es la ira, la impaciencia. Entonces tenemos casos hoy en día que se están volviendo cada vez más común en estos grandes tráficos en la ciudad, de gente que se baja de los carros a golpearse. Y muchos lamentablemente incluso han asesinado personas por detalles que se pudieron solucionar con tener dominio propio, con darle pasada a alguien, con que aunque haya infringido a través de su forma de conducir, sabemos que hay tanto loco en la carretera. Muchas veces nosotros pecamos al responder llenos de ira a alguien que se cruzó en el camino o alguien que va demasiado lento atrasando el tráfico. Yo he cometido esos pecados a veces. Soy consciente a la vez, porque soy redargullido, que en el vehículo no solamente estoy yo, están mis hijos que me observan, está mi esposa que me observa. Ella muchas veces me ha exhortado. ¿Por qué, hermanos? Porque hay cosas que se pueden evitar, el daño de una vida, la conciencia de la familia. No seamos tropiezo para nuestra propia familia a través de la falta de dominio propio. Entonces, la falta de dominio propio lo que nos lleva es que nos roba el gozo, nos da tristeza, nos fastidia,
porque no pudimos actuar como es consecuente a Dios, porque dejamos un mal ejemplo ante los demás. Cada vez que nosotros pecamos por falta de dominio propio, deshonramos a Dios, pero afectamos también a los demás. Entonces el pecado siempre es como esa ola expansiva que también afecta a nuestro alrededor. Además, el dominio propio nos ayuda a preservar el testimonio cristiano. Entonces la persona al contrario dice, miren que aunque este le dijo sapos y culebras, cómo mantuvo su temple, cómo manifestó un carácter. Y hoy en día también, ¿verdad?, hay mucho pleito a través de las redes sociales y muchas veces podemos estar en contienda. Yo algunas veces me he peleado ahí, no peleado, pero a veces escribo comentarios, no todo el tiempo, pero cuando veo una distorsión de un versículo o un católico que apunta a María y todo lo demás, entonces escribo un versículo o trato de aclarar el versículo. Entonces el del otro lado se ve como chimado, ¿verdad? Y entonces dice, pero que vos, que aquí, que allá, que los protestontos, que no sé qué. Entonces uno como que ya empieza el pique a querer responder y todo eso. Entonces muy fácilmente podemos caer en conversaciones así en redes sociales y debemos procurar evitar mejor ese tipo de cosas. No hace mucho una noticia de una iglesia reformada destituyó a su pastor por este tipo de situaciones pendencieras en las redes sociales, por estar atacando a otro pastor. Entonces tal vez uno está pensando en sí mismo, en estar, le estoy respondiendo eso, pero en ese momento no es consciente de que hay personas que están observando lo que escribimos, cómo estamos actuando, y eso afecta el testimonio. Entonces debemos cuidar para que nuestra vida manifieste el testimonio cristiano, porque muchas caídas públicas no comienzan con pecados grandes, sino con una vida privada sin dominio. El dominio propio guarda al creyente de deshonrar el nombre de Cristo y causar tropiezo a otros, ¿verdad? El dominio propio, hermanos, no solo trae un beneficio para el cristiano como individuo, sino que trae un beneficio a los demás. Los demás son beneficiados por un hombre que es transformado de manera constante en una vida de carácter, de dominio propio. Su esposa alaba al esposo porque él tiene dominio propio, un carácter que refleja a Cristo. Igual el esposo alaba a la esposa porque tiene dominio propio. Y sus hijos también reciben la bendición, los hermanos dentro de la iglesia y en todo lugar. Entonces nosotros llevamos el aroma de Cristo a través de un testimonio consecuente con lo que hablamos. ¿Qué aplicación podemos obtener acerca de este punto de que el dominio propio nos protege del poder destructivo del pecado al refrenarlo? Este punto, hermanos, nos llama a vivir con seriedad espiritual. Recuerde, se nos manda a ser sobrios, a manifestar una vida de piedad, a velar también. Entonces la vida cristiana requiere seriedad, hermanos. La vida cristiana no se construye de individuos emocionales de doble ánimo. Está bien que los creyentes al inicio de su salvación son como bebés espirituales que necesitan ser llevados de la mano, necesitan la leche espiritual, que necesitan crecer. No pretendemos que los nuevos convertidos forzarlos a madurar, porque nadie madura de manera forzada. Si usted le da a un bebé un pedazo de carne, ¿qué va a pasar? Se va a atragantar y hasta se puede morir. Entonces, es de manera gradual en la medida que crece. Ahora, esto significa que ese nuevo cristiano no se va a quedar en ese estado de bebé espiritual,
sino que debe de ir creciendo progresivamente en todas las áreas de su vida. Y entonces se espera que ya al transcurrir los años manifieste una mayor madurez, un carácter más probado. Así es la vida cristiana. Pero es algo ilógico si alguien ha pasado más de una década y continúa en ese estado de inmadurez espiritual. Es algo que no es consecuente con la gracia de Dios que ha sido dada para salvación, pero para que renunciemos a toda vida de impiedad, de pecado, y vivamos en este mundo sobria, reposadamente en el Señor. No se trata de vivir con temor. El dominio propio, hermanos, no se trata de vivir con temor. No debo de hacer esto, no debo de pensar así, no debo de decir esto. No se trata de andar así por la vida. Es algo como natural que emerge de una vida espiritual, de un crecimiento espiritual, una vida que manifiesta sabiduría. Hay personas que manifiestan sabiduría en cómo hablan, en cómo piensan, y son personas valiosas dentro de la iglesia para buscar un consejo, para imitarlos en su ejemplo. Donde hay dominio propio, hermanos, debemos entender que hay protección para nuestra vida. Hay esas murallas de protección, pero donde no lo hay, el pecado encuentra un terreno fértil. Es una ciudad derribada sin protección alguna. Cada creyente debe preguntarse, ¿estoy fortaleciendo las murallas de mi vida espiritual? ¿O es como esas casuchas, verdad, con unas ramitas nada más, una hojarasca? ¿Estoy fortaleciendo las murallas de mi vida espiritual o estoy viviendo expuesto? Esa es la pregunta, porque el dominio propio no elimina la tentación, pero sí nos guarda de ser vencidos por ella. Alguien que tiene dominio propio no significa que ya no va a ser tentado, pero sí el dominio propio nos va a ayudar a guardarnos de ser vencidos por estas tentaciones. Finalmente, hermanos, veamos el último punto y veamos que Cristo es el modelo perfecto del dominio propio. Siempre toda enseñanza, hermanos, de todo tema debe llevarnos al ejemplo supremo, a nuestro Señor Jesucristo como el máximo ejemplo de un carácter, de un dominio propio. Desde su nacimiento, su crecimiento, su vida ministerial en la tierra, hasta sus últimos momentos en la agonía en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo mostró un carácter probado, que no buscaba lo suyo propio, sino hacer la voluntad del Padre. Y Él modeló con su propia vida el ejemplo máximo de lo que es una persona que ejerce el dominio propio. Si no, imagínese que Cristo se hubiera presentado con estas hermosas enseñanzas, pero que su vida práctica no las manifestara en un dominio propio. Y nosotros, hermanos, cada vez que enseñamos la palabra de Dios, que estamos delante de Dios, de parte de Dios, para enseñar el mensaje de la palabra de Dios, somos conscientes que no tenemos esa perfección de un dominio propio y que como todo cristiano estamos caminando cada día hacia una madurez espiritual mayor. Pero eso nos lleva no simplemente a ser pesimistas de que no porque no sea como así de perfecto como Cristo, voy a vivir una vida que no requiera cambios constantes, sino al contrario, aspirar cada día a ser semejante al Señor. El dominio propio alcanza su expresión perfecta en la persona del Señor Jesucristo. Él no solo enseñó la templanza, sino que la vivió plenamente. En el desierto, por ejemplo, ¿qué pasó en el desierto? Jesús fue tentado en todo, hermanos.
Él fue a ayunar por 40 días al desierto. Y vino el tentador, dice. Pero él jamás cedió a las tentaciones. Y el tentador vino ofreciendo no cosas, por decirlo así, entre comillas, malas, ¿verdad? Le ofreció los reinos del mundo. Le ofreció, le dijo que si en verdad era el Hijo de Dios, que se subiera a aquel pináculo. Le citó las Escrituras el tentador. Porque escrito está, dice, a sus ángeles mandará. Y finalmente lo atacó por la parte física, por su necesidad física de que si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, sacia tu necesidad. Entonces ve que en todas las áreas de la vida que un hombre anhela, satisfacción física, poderío en el mundo, tentar al Señor. Pero el Señor no cedió, aun cuando Satanás vino citando las Escrituras. Él respondió desde las Escrituras también. Escrito está, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solo al Señor adorarás y a Él servirás. Y entonces resistió la tentación en el desierto y Satanás dice que se fue y le dejó. En el Getsemaní también vemos la forma más profunda del dominio propio. Si un hombre puede estar en la parte más extrema de su vida, pensemos en Jesús. Él sabe que va a ir a la cruz. Él sabe los dolores, el martirio de la cruz. Él sabe también algo más terrible que sucedería, y es que por un instante sería abandonado por el pecado. Al hacerse a sí mismo pecado por causa de los pecadores, llevar el pecado del mundo. Eso le causaba una angustia terrible en el huerto de Getsemaní, por eso él ora constantemente, Padre, dice, si esta copa puede ser pasada, dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y constantemente oraba mientras acercaban los romanos para ser apresados. Piense también en los elementos externos a él, rodeados a él, un discípulo lo traiciona, lo vende, los demás discípulos van a ser esparcidos y él lo había profetizado. Iba a quedar solo en esa angustia, pero aún en el momento más difícil de su vida mantuvo el dominio propio. Jesús expresó su deseo humano, pero voluntariamente se rindió al Padre. Y de igual manera nosotros, hermanos, podemos expresar un deseo interno, humano en nosotros. Padre, me es difícil esta situación. El Señor no está diciendo, no digas eso, es incredulidad. Usted puede expresar de manera sincera, hermano, tengo temor, Señor, tengo temor de esta situación. No sé cómo voy a afrontar esta situación. Y entonces a veces rogamos, Señor, si tu voluntad, quítala, no permitas que entre a esta situación. Pero reconocemos que la voluntad de Dios es soberana. Igual cuando oramos, ¿verdad? Por un enfermo o una situación particular, no estamos utilizando, decretamos, atamos, echamos fuera, no aceptamos un no por respuesta. No, sino que decimos, Señor, oramos por la salud de mi hermano, por esta enfermedad grave. Si tú puedes sanarlo a través de una intervención divina o a través de los elementos médicos, utiliza un médico, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor, porque para el creyente, ya sea en la vida o en la muerte, pertenece a Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo nos modela también. Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Esta oración debemos de hacerla, practicarla para toda decisión en nuestra vida. Padre, hágase tu voluntad. El Señor nos amonesta también en la carta de Santiago, dice, no digamos como los incrédulos, como los del mundo, haremos esto o aquello. Diremos, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, emprenderemos este asunto. Si el Señor quiere, iremos allá. Si el Señor quiere, nos veremos en este fin de año. ¿Por qué? Porque nuestra vida no está en nuestras propias manos, sino en las manos de Dios. Debemos vivir cada día conscientes de esa realidad. Nuestra vida está en las manos de Dios. Aquí el dominio propio que Jesús al orar al Padre no consiste en una ausencia de deseo, sino en una sumisión perfecta a la voluntad de Dios, aun cuando el costo es alto. Pedro nos recuerda que Cristo nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué, Pedro, fuimos llamados los cristianos? Para que seamos ricos y tengamos toda la gloria de este mundo que Satanás ofreció al Hijo de Dios, como promueve el evangelio anatema de la prosperidad, que eres un príncipe, que eres un rey que debes conquistar. No, dice la Escritura que para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice. Para esto nos ha llamado el Señor, para que tomemos ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y para que sigamos sus pisadas, para que andemos como Él anduvo, nos dice la carta de Juan. Así que en Cristo vemos que la verdadera libertad se encuentra en rendir la voluntad nuestra a la voluntad del Señor. Eso es tomar el ejemplo supremo del Señor Jesucristo, quien manifestó de manera perfecta un dominio propio. Y esa es la vida que debemos aspirar nosotros. Aún en el momento del valle de la sombra de muerte, como dice el Salmo 91, dice, aún en medio de eso el Señor nos ayudará a transitar por el valle de sombra de muerte. El Señor nos pastoreará, el Señor nos guiará, Él nos alimentará, Él nos sustentará con la diestra de su poder y lo hará a través de su gracia que se extiende para salvación nuestra. Y veremos nuestra responsabilidad a responder a esa gracia de manera activa, a renunciar a estos deseos pecaminosos que atentan contra la gloria de Dios, para vivir sobria, para vivir vigilantes, atentos, alerta, para que nuestra vida no sea afectada, para que no haya tropiezo en nuestra vida, para que no haya estancamiento espiritual, para que haya un crecimiento constante de santificación de los frutos del Espíritu, de una vida que sirve al Señor sin condiciones, que sirve a sus hermanos de manera sacrificial, porque toda nuestra vida cristiana se centra en la persona de Cristo, quien fue un verdadero maestro y lo reflejó con su carácter, con su dominio propio, para que nosotros sigamos sus pisadas. Finalmente, hermanos, aplicando este punto de Cristo como nuestro ejemplo mayor del dominio propio, debemos entender que si Cristo vive en nosotros por medio de su Espíritu, entonces su vida comienza a manifestarse en la nuestra por medio de su Espíritu. El mismo poder que sostuvo a Cristo en los momentos más cruciales de su ministerio es el mismo Espíritu que nos sostendrá en todo momento. El llamado no es a imitar a Cristo con nuestras propias fuerzas, sino a vivir sometidos a Cristo por medio de su Espíritu. Esa es la vida que debe manifestar
es una vida concreta, es una vida llena del dominio propio. Y como les dije, hermanos, el dominio propio debe de ser ejercido diariamente. Porque, como les dije al inicio, ¿verdad? Nosotros podemos hablar después de este tema y decir, sí, hermano, a mí se me dificulta aquí, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo para superar esos obstáculos que nos llevan a vivir como una ciudad derribada y sin fortalezas y comenzar a construir fortalezas fuertes que sean imbatibles, que nos protejan del enemigo y que nos hagan más fuertes por medio del Espíritu en el Señor? Concluyamos entonces, el dominio propio, hermanos, no es una virtud opcional ni un simple esfuerzo humano, es un fruto espiritual, es una vida evidente, es una vida clara, gobernada por el Espíritu Santo. Eso es el dominio propio, una vida gobernada por el Espíritu Santo. Este mensaje nos lleva a examinarnos con honestidad y el propósito no es para producir culpa en nosotros, sino para afirmar que estamos viviendo dirigidos por la carne o guiados por el Espíritu. En Cristo no caminamos dominados por el temor ni por los impulsos, porque Dios nos ha dado, dice, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, el llamado final es a vivir y andar por medio del Espíritu. El llamado es a renunciar diariamente a la carne, a sus deleites, por un deseo superior de seguir a Cristo. Pues encontramos en Cristo, hermanos, todo lo que necesitamos en esta vida. Él es nuestra satisfacción, Él es nuestro gozo perpetuo. Él es la verdadera libertad para poder vivir en la vida presente, agradándole en todas las cosas y glorificándole. Ese es el fin principal por el cual hemos sido creados y llamados a una nueva vida. Vivamos entonces en ese dominio propio, en el poder del Espíritu Santo. Oremos en esta mañana. Señor y Padre, te damos gracias por esta enseñanza que es muy confrontativa, porque toca fibras de nuestra vida, en la manera en cómo nosotros actuamos, pensamos, manifestamos, Señor, la vida cristiana. Te pedimos que nos perdones cuando nosotros afectamos nuestro testimonio delante de Cristo, delante de los hermanos y delante del mundo, Señor, cuando opacamos esa vida espiritual que hemos recibido por gracia en Cristo Jesús. Líbranos, Padre, de caer en estos estancamientos espirituales, en un conformismo espiritual, en una vida pasiva, Señor. Sino, Padre, que nuestro crecimiento sea constante, nuestra aspiración sea ser como Cristo, que sea nuestro máximo estándar en esta vida, Señor. Y sabemos que es un estándar alto. Y aunque no lo logremos de manera perfecta, sí podremos vencer por medio del Espíritu tantas cosas que nos afectan en este mundo presente. Podemos tener victoria sobre el pecado por medio de Cristo, Señor. Tú nos has dado por medio del Espíritu un dominio propio, Señor, para ser ejercido, para ser manifestado en una vida, en un fruto espiritual, Señor, que lleve a glorificarte a ti, Señor. Lleve al gozo del cristiano, que lleve a la edificación de la iglesia y que lleve a ser un testimonio eficaz para el mundo. Te damos gracias en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.